Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Senado Internacional, programa dedicado a la política internacional y la diplomacia parlamentaria. En el programa de hoy vamos a hablar, como lo venimos haciendo desde el programa anterior, de economía. La semana pasada, con el doctor Edgardo Torija, hablamos de la situación actual de la crisis internacional iniciada en el 2008. Él mencionó algunos indicios o señales que indicarían una salida tímida y paulatina de la crisis. Hablamos de Estados Unidos, de Europa. En el segundo bloque hablamos de China y las economías emergentes. Así que en el programa de hoy me gustaría seguir hablando de economía, pero completar el cuadro, hablar de América Latina y en particular de los distintos bloques regionales que tenemos acá, como son el Mercosur, la Alianza del Pacífico y la UNASUR. Así que una vez más tenemos un economista con nosotros, el licenciado Ariel Cetón, profesor docente de Economía Mundial en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y también de la UADE. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, amor? Gracias por venir. No, por favor, un placer. Bueno, me gustaría que hablemos primero, tengo entendido que hace unos años ya que se está negociando un acuerdo de cooperación o de intercambio comercial con la Unión Europea, entre la Unión Europea y el Mercosur. Exactamente. ¿Cómo está la situación? De hecho, hace muy poco tiempo se volvió a reactivar la situación de la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Es una negociación que viene de largo, ya tiene casi 20 años, comenzó en el año 95, tuvo casi 7 años parada. Casi tan vieja como el Mercosur. Casi tan vieja, exactamente, 4 años menos que el Mercosur. Claro. De hecho, el Mercosur tuvo un objetivo inicial bastante ambicioso. En ese objetivo inicial bastante ambicioso incluía una libre circulación de bienes, de personas trabajando en los diferentes lados, digamos, en diferentes países de la región, así como también de factores como el capital, que después se buscaba, digamos, potenciar hacia el extranjero. En ese momento, para que tengas una referencia, no existía todavía el euro. Es cierto. La Unión Europea era básicamente una unión aduanera, una serie de países que estaban organizados de una manera tal en la cual sus estructuras macroeconómicas seguían cierta línea, pero no tenían aún un paso fundamental que fue el euro, que puede llegar a ser, digamos, algunos lo toman como algo positivo, otros como negativo, pero es un hito fundamental que nació recién en el año 98. En ese momento las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur más que nada se trabaron por los requerimientos digamos, cada bloque solicitó la liberación de los productos que más necesitaba o que más requería tener más disponibilidad en su país o en su región. ¿Cuál era el problema principal? Que la Unión Europea no estaba dispuesta a reducir los subsidios de la política agraria común, digamos los subsidios al agro que tienen a los productores en la Unión Europea, que por un lado le cuesta muy caro a la Unión Europea y por otro lado limita la entrada de productos sobre los cuales la región puede llegar a tener cierto, digamos, gran producción y ser de los principales factores exportables de los principales países. Por otro lado, el Mercosur fue muy reticente digamos, también a liberar las exportaciones o en realidad las importaciones de productos manufacturados porque en la concepción pura del Mercosur está la idea de el regionalismo como una fuente para desarrollar la industria local. A diferencia de otras regiones, el Mercosur, más que nada, principalmente Argentina y Brasil, tienen a la estructura, digamos, del Mercosur como un mercado más amplio en donde en ambos países o en todos los países se protege contra la importación de productos para que internamente se realice una sustitución de importaciones y que el mercado propio de estos países permita desarrollar capacidades que en el mediano plazo le permita ser competitivo a nivel internacional. Entonces, por un lado encontramos a los productores agrarios de la Unión Europea que pedían que no se libere la importación total de productos agrícolas. Por otro lado, el sector automotriz e industrial del Mercosur solicitando que no se abra o que no se permita la importación sin aranceles de productos manufacturados. Entonces se encuentra una discusión política muy fuerte dentro de cada uno de los países en los cuales la búsqueda interna de desarrollo de una industria y de mantenimiento de una política de
de mantenimiento al agricultor en la Unión Europea, se choca con la búsqueda del establecimiento de áreas de libre comercio. En ese nivel, hace muy poquitito se ha producido una oferta específicamente de la Argentina, en la cual se ofreció una apertura del 88% de los productos que se comercializan entre ambas partes, que fue visto como la Unión Europea, desde la perspectiva de la Unión Europea como una posible comienzo nuevamente de las negociaciones que están paradas desde hace 7 años. También hay que tener en cuenta, que la manera en la cual se dimensiona la negociación y cuáles sean los sectores que se acepten entregar, porque cuando uno lo que hace es disminuir las barreras arancelarias, lo que permite es que los sectores internos compitan de igual a igual con los sectores internacionales. Cómo se definan esas negociaciones puede terminar de delimitar la perspectiva en las cuales las estructuras económicas de los países de la región puedan llegar a tomar de acá a los próximos 20 años en un contexto en el que ya de por sí la industria manufacturera china le hace competencia a cualquier país del mundo, teniendo acuerdos de libre comercio o no. Claro. Y este posible acuerdo, esta posible cooperación comercial entre ambos bloques, Unión Europea y Mercosur, ¿cómo impactaría en los distintos países? Pues no habría el mismo impacto en Brasil, en Argentina. Por supuesto que no, De hecho hay un trabajo que realizado hace ya 9 años, porque fue hecho básicamente en el momento que estaban muy activas las negociaciones, en las cuales se analizó cuáles eran los beneficios que se podían llegar a lograr por conseguir materias primas, insumos intermedios, bienes de capital más económicos versus ofrecerse como país a la competencia internacional de uno de los grandes monstruos como lo es la Unión Europea y específicamente Alemania, ¿no? En ese sentido, había un análisis de impactos en los cuales se analizaba qué era lo que más le convenía a cada uno de los países de la región respecto a posibles cooperaciones internacionales con los países. ¿Le convenía a Brasil hacer un acuerdo bilateral con la Unión Europea? ¿Le conviene a Brasil unirse a la región y del Mercosur y negociar como un bloque conjunto contra la Unión Europea? ¿Conviene a la Argentina lo mismo? Como conclusión de ese análisis, que ya tiene bastantes años, pero... ¿De qué documento hablamos? Este es un documento del Centro de Estudios Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo hizo Fernando Pioli y un equipo de investigación. Tiene la cuestión metodológica, se llama análisis de equilibrio general computado. Lo que se establecen son lineamientos de cómo siguen las variables de acuerdo a un patrón y se le establecen o se prueban diferentes hipótesis. Entonces se prueba como una cajita en la cual uno pone todas las variables, pone la dinámica de movimiento y tiene como resultado una foto final. Entonces en esa foto final uno tiene las ganancias por obtener productos más económicos, el mayor dimensionamiento del mercado y a su vez tiene como pérdida la posible pérdida de la estructura productiva local como consecuencia de la mayor competencia internacional. En ese sentido, el resultado daba que lo más conveniente era que el Mercosur como bloque negociara con la Unión Europea como bloque. Pero aún así, la dinámica daba que a mediano plazo, para el Mercosur no es algo conveniente. Si uno lo que quiere mantener es un mercado local abastecido con industria manufacturera local. Si uno buscaba desarrollar o mantener la estructura manufacturera industrial de la región, hacer un acuerdo con la Unión Europea, que es el principal proveedor de manufacturas del mundo, luchándolo con China, pero desde el lado por lo menos de la creación, de investigación y desarrollo, y en algunos sectores particulares el más fuerte sigue siendo Alemania, enfrentarse contra unos tanques internacionales tan grandes iba a ser perjudicial para la industria manufacturera, aunque beneficioso para lo que tiene que ver con la agroeconomía.
digamos, con todo lo que tiene que ver con industria resultante de trabajo o de participación de mayor valor agregado en la industria agrícola. ¿Sí? Entonces, ahí es donde estamos en este momento. Las negociaciones están todavía a mitad de camino. Posiblemente quede un largo camino hacia adelante para ver. Si es que hubo un avance o se reinició la negociación ahora recientemente por iniciativa de nosotros. Exactamente, hace 2 o 3 meses Argentina hizo una nueva propuesta en la cual dio una lista de cuáles eran los sectores a los cuales estaría dispuesto a ofrecer libre comercio con la Unión Europea. Ahí cuando uno habla de libre comercio habla de que le baja a Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Paraguay, baja los aranceles a las importaciones a todos esos productos, así como también la Unión Europea acepta bajarlo de igual medida a 0 para una serie puntual de productos. ¿Sí? Que eso, para que sea considerado un acuerdo de cooperación, un acuerdo de libre comercio, lo que pide la Organización Mundial de Comercio es que abarque a un grupo mayoritario del comercio internacional. Bueno, gracias. Vamos a un corte, volvemos enseguida.